Buenos días para todos y muy agradecidos, por supuesto, de que estén con nosotros esta mañana compartiendo este coloquio sobre la doctora Olga Portuondo Zúñiga, a la que se le dedica este año la Feria del Libro. Hace más de 10 años que me inicié en la cofradía de los admiradores de Olguita. Soy pues de los que hemos aprendido de ella fuera de las aulas de la Universidad de Oriente, y me atrevería a decir que junto a la doctora María de los Ángeles Meriño, quizás de los historiadores actuales que más nos hemos beneficiado del conjunto de su obra. Lo digo por el siguiente detalle. Hace unos días, cuando dábamos orden al cuerpo bibliográfico de nuestro próximo libro, descubrimos que entre artículos y libros habíamos empleado 10 títulos de la profesora Portuondo. Digo esto, por supuesto, no como mérito nuestro, sino enteramente suyo, fruto de esa tenaz persistencia que la define como mujer y cientista social y que la ha llevado a investigar y a escribir de prácticamente toda la historia de Santiago de Cuba. Esta mañana estaremos hablando de sus libros y de su trabajo, y para comenzar, le doy precisamente a María de los Ángeles Meriño, que se negó rotundamente a que Olguita la convocara a este coloquio en carácter de ex discípula, ya que afirma que los que recibieron clases en cualquiera de las muchas asignaturas que ella impartía en la carrera de historia son como los campeones olímpicos que llevan su título sin el prefijo ex. Por tanto, la única condición que puso para estar aquí fue la de ser presentada como su alumna, porque aún estaba aprendiendo de su profesora Olga Zarina Portuondo Zúñiga. Buenos días, agradezco como Ainara la presencia de todos ustedes, amigos y colegas de nuestra querida Olguita. Aunque mi encuentro cercano con la profesora Olga Zarina Portuondo Zúñiga se produjo en el tercer año de la carrera, ya por entonces tenía, como el resto de los estudiantes de la Escuela de Historia de la Universidad de Oriente, referencias de su peculiar estilo pedagógico y de su trato familiar. Sabía además que no se molestaba porque prescindieran del título de profesora y le dijeran simplemente Olguita, que más que la etiqueta le interesaba que sus alumnos aprendieran bien, porque esa era la base del genuino respeto. Confieso, no obstante, que cuando en aquella lejana mañana de septiembre de 1986 la escuché hablar con desenfado de los barquitos de un tal Cristóbal Colón, tuve serias dudas sobre si la suya no sería una fama inmerecida. Pero, por suerte, comprendí enseguida que tal desenfado era la mejor forma de no perder tiempo en hechos que debíamos saber al dedillo para introducirnos en la verdadera historia de Cuba. Digo por suerte porque conozco de otros que nunca lo comprendieron y gastaron en vano su tiempo en aquellas aulas. Por ello, decir que es un privilegio compartir este momento pudiera ser redundante o quizá la manera de atenuar mi timidez con una frase gastada. Sin embargo, tengo bien presente que somos cientos los discípulos de Olguita, que cualquiera de ellos pudiera estar aquí leyendo estas palabras y afirmando cuánto le debemos. En lo que a mí respecta, tuve en Olga Portuondo y en María Necia Trincao los dos referentes ideales para superar la frustración de estudiar una carrera que no había elegido por vocación, y fácil se comprende la estatura intelectual y pedagógica y ética de tales profesoras cuando obraron el milagro de que un estudiante de tercer año de una carrera descubriera que lo único que quería hacer en la vida era dedicarse a la historia, con las perspectivas críticas, rayando lo subversivo en el mejor sentido de la palabra, que le otorgaba María Necia, y con el laboreo en las fuentes primarias al que nos condujo Olguita. En estos días he pensado en un detalle que quizás hayan pasado desapercibido para los especialistas del Instituto Cubano del Libro, que cada año evalúan la producción de los sellos editoriales territoriales. Me refiero a la notable presencia en las ediciones de Guantánamo, Holguín, Santiago de Cuba, Bayamo, Manzanillo, Tunas, Camagüey y Ciego de Ávila, de publicaciones de historia. Pues bien, la mayoría de esos textos cubren la geografía sobre la cual tenía influencia la Universidad de Oriente hasta hace pocos años, que es como decir que son obra de alumnos de Olguita, y el resultado del empeño que puso en llevarnos por una área de investigación por entonces devaluada, la llamada historia regional o local. Ella pasó por alto la malicia y suspicacia con que eran mirados sus cultivadores, más que nada por concentrarse en el estudio de lo local sin mirar el mundo, también es cierto, por el empirismo dominante y por el énfasis en lo tradicional en su sentido más peyorativo. La declaración de principio de la nueva historiografía regional que le interesaba hacer y enseñar nos los presentó Olguita en el primer encuentro de historiadores locales e investigadores de la cultura,
celebrado en Santiago de Cuba en 1986, con la ponencia titulada Historiografía Regional versus Regionalismo. Y en verdad, echo de menos este texto entre los ensayos y artículos que rescató para esta Feria del Libro, ya que en breves páginas, con lo ganado en la investigación y la reflexión sobre la obra de Nicolás José de Rivera, su autora, se permitía cuestionar los más caros presupuestos de la historiografía nacional. Digamos, el sobredimensionar la toma de La Habana por los ingleses como el gran acontecimiento que tenía importancia mayor para toda la isla, cuando en verdad su alcance era bien reducido precisamente a La Habana y su país. Siendo igualmente incisiva al cuestionar la historiografía local, al recriminar, sobre todo, a sus practicantes el pasar por alto, y cito, las interrelaciones y jerarquías espaciales, pues al iniciar la localidad, al aislar la localidad del resto de los conjuntos regionales, los desvinculaban de la historia nacional. Diré entonces que los primeros que nos beneficiamos de su convicción fuimos los estudiantes de historia. En principio, porque impartían una asignatura llamada Curso Especial del Departamento Oriental. Luego, porque estoy segura que los alumnos que seguimos sus pasos como investigadoras incorporamos desde entonces sus enseñanzas. La primera de todas, que la historia es una ciencia. Y aunque quizás esto vino con el tiempo, es posible que entonces no nos diéramos cuenta realmente de que el aula era el laboratorio donde sometía a prueba sus hallazgos, sus hipótesis y teorías, y que de cierta forma todos éramos sus interlocutores, a los que apreciaba incluso tanto como a sus colegas por edad y calificación. Y para que esto no parezca tan idílico, debo decir que es posible que algunos se sintieran desgraciados por tener que dejar de al lado el manual de historia de Cuba de Ramiro Guerra y estudiar por las notas de clase, notas que, dado el estilo poco ortodoxo de su profesora, eran difíciles de tomar. En lo que a mí respecta, lo aprecié en todo su valor y supe lo afortunado que éramos cuando, en 1988, durante un intercambio con estudiantes de la Universidad de La Habana, me enteré que ellos no tenían nada parecido a nuestro curso especial. Confieso que la mayoría se quejó de tal orfandad, diciéndonos que les hubiera gustado saber de la región habanera y de la matancera con el mismo nivel de detalles con que nosotros conocíamos de la agricultura francesa o del surgimiento de Manzanillo. Y es aquí una razón posible para el desbalance editorial que apuntaba anteriormente, y sobre el cual quizás deberían tomar nota los implicados en el asunto de la enseñanza de la historia y de la socialización de los resultados de las investigaciones. En más de una ocasión, la doctora Portuondo ha declarado que su obra más querida es Nicolás José de Rivera. Imagino que en estos momentos esté pensando que sea Manuel Ramírez Pérez, porque en eso de afecto ella a veces es variada. No obstante, yo pienso que es Nicolás José de Rivera porque fue el primero. Así, quienes como yo le hemos leído a lo largo del tiempo y cada vez con un interés diferente, comprendemos que esa preferencia sobrepasa lo emocional, pues en ella está la génesis de toda su obra posterior, o al menos de aquellas que de alguna manera han marcado hitos en la historiografía cubana. Obra suya como Una derrota británica en Cuba, su tesis doctoral defendida en 1988 y editada en el 2000, La Virgen de la Caridad del Pobre, símbolo de cubanía, de 1996, Un liberal cubano en la corte de Isabel II del 2002, José Antonio Saco, eternamente polémico, del 2005, demuestran que estamos ante una autora consecuente con su tema, el mismo que desde su despliegue inicial ha ganado en madurez en cada nueva obra, y que no es otro que el estudio del desconocido criollo, del hombre simple y del orgulloso patricio, de los negros y blancos, los de adentro y los de afuera, porque no debemos olvidar que también son criollos los que vinieron de Saint-Domingue, de los dominicanos, y que incluso Saco, a quien se le atribuye la primera definición de lo cubano, tiene su raíz en el desdeñado oriente de los siglos XVII y XVIII. Obras que nos llevan, junto a su autora, a preguntarnos ¿por qué la tropa de Almirante Vernon fracasaron en su tentativa por tomar Santiago de Cuba y establecerse en Guantánamo? ¿Cómo y por qué surge un culto de alcance nacional en un punto perdido de la geografía cubana entre indios y negros? ¿Qué tuvieron que ver en ello los criollos que llegaron desde Jamaica? ¿Por qué Saco, en su fuero interno, despreciaba a sus parientes bayameses y santiagueros, aunque se sirviese de ellos? ¿Por qué no todos eran patriotas y deseaban la independencia? Estas, claro, serán nuestras preguntas iniciales, pero Portuondo Zúñiga nos lleva de la mano a penetrar con cuidado en un terreno donde se estremecen verdades que no lo son tanto. Recuerdo, por ejemplo, que de la lectura de José Antonio Saco, eternamente polémico, me impactó por su decir directo y sin titubeo, confirmando algo que ya sabía. A Portuondo no le tiembla la mano para sostener eso que llamamos criterio propio,
por lo que en este caso, como en otros, no lo pienso dos veces para decir que Saco, santificado en el panteón de los padres fundadores de la nación cubana, estuvo en el bando de los que siempre huían de las revueltas, de las anarquías, fueran estas revoluciones burguesas o insurrecciones obreras. Todo ello con una amplia base documental, en seria discusión con las opiniones de otros autores, le permite colocar en su lugar lo que estima que no lo está. De modo que al concluir la lectura pensé, y así se lo manifesté, que de un pensador que abominaba el cambio radical no se podía esperar que fuera un revolucionario, un fundador de pueblo. Sin duda, el Saco que nos ofrece Olga Portuondo es polémico, pero en mi opinión es más real del que hasta ahora habíamos conocido. Hace unos años Olga inició la trilogía que bien pudiéramos llamar de los poetas, con edición sucesiva de Manuel Justo Rubalcaba el Desconocido, un guajiro llamado el Bucarambé, imaginario de un trovador sobre Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, y Manuel María Pérez Ramírez, polígrafo cubano. Este repentino interés por lo literario causó sorpresa entre los más allegados, pero entre comillas repentino, porque el liberal de la corte de Isabel II, Francisco Muñoz del Monte, era un poeta, devenido político, por no mencionar un bello texto coordinado en unión de la doctora Deisicue Fernández, Santiago de Cuba, arpa de troncos vivos, donde se asociaban poemas dedicados a la ciudad y fotos de sus sitios más emblemáticos. De modo que no es la primera vez que la investigadora intenta relacionar la literatura con la historia. Sin embargo, nunca antes había estado más cerca de quedarse con el fruto de su trabajo en una gaveta, pues con estos 3 libros puso a prueba la imaginación, la tolerancia o la amplitud de mira de nuestras editoriales. Y es que Olga Portuondo proponía que invirtieran en textos que no caben en las rígidas clasificaciones de literatura o ciencias sociales. Así, para algunos, eran simplemente estudios biográficos de unos olvidados escritores, a la vez que para otros, una compilación de versos y artículos que a lo mejor secretamente deseaban que nunca hubieran sido desenterrados de los libros. Para suerte de ellos, me refiero a los poetas, su biógrafo es en verdad insistente. Digamos que sus razones alcanzaron para convencer al arquitecto Omar López, conservador de la ciudad, de que el libro de Manuel Justo podía ser un buen saludo de la oficina del 500 aniversario de la Fundación de Santiago de Cuba, regalándonos una edición meticulosa de la vida y obra de un hombre que vivió atrapado por las circunstancias de su tiempo y que hizo de la poesía no solo expresión de su individual frustración, sino de una época de cambio. Y es que Manuel Justo Rubalcaba el Desconocido, además de ser un texto excelente, es una obra completamente sui generis dentro de su producción historiográfica, pues a diferencia de sus otros estudios sobre personalidad, Olga Portuondo no tuvo acceso aquí a nada parecido a una relación de mérito como la de Rivera, ni a una autobiografía como la de Saco, ni a la hoja de servicio de Marcos Maceo, algo que honestamente confiesa en la introducción de su libro. Tuvo que vérsela, sin embargo, con una imagen estereotipada, la del poeta inconstante e inseguro, y luego con la incógnita de por qué la mayoría de sus poemas parecieron publicados después de su muerte. Y como consecuencia de ello, con que algunos de sus críticos le negaran la autoría de muchas de sus obras, la más célebre de todas, la Silva Cubensis. Problemas todos resueltos en este libro, en el que desde un método imaginativo y oblicuo, la autora nos presenta a Manuel Justo a través de la vida de otros, padres, hermanos y hermanas, tíos, amigos políticos, religiosos y funcionarios, perfecto para explicar cómo se formaba, deformaba y redimía un carácter. También, y veo aquí el punto de giro de su pensamiento interpretativo por medio de sus poemas. Sobre todo, el conmovedor La muerte de Judas le sirve a Olga Portuondo para entender la psique de su autor y su compleja relación con el padre. Así, acostumbrados como estamos a que fueran las mujeres las víctimas de un orden patriarcal que anteponía la limpieza de sangre y el lustre de la familia a la realización individual, nos conmueve la desdicha y la infelicidad de un hombre que no pudo o no quiso hacer de su vida lo que hubiera querido. Y con respecto a su obra literaria, Olga ya conocía la importancia clave de Manuel María Pérez en la conservación y divulgación de él. Sin embargo, tuvo que apelar a toda su intuición para ir más allá de lo que ya habían hecho en su momento el gran Pérez y Ramírez, para sacar a la luz nuevas obras y sobre todo para probar la autoría de Rubalcaba de varias de ellas. Debo confesar que la historia de la amistad que unió a estos dos Manueles es otro legado que nos deja Manuel Justo Rubalcaba, el Desconocido, sobre todo cuando sé que Pérez Ramírez mostró más de una vez su profundo desencanto por el modo en que cambiaban las relaciones humanas en su mundo. Sin embargo, su propia vida y su comportamiento respecto a la memoria del amigo fallecido
demuestran que no todo estaba perdido en aquella sociedad de profundo contraste y marcada injusticia. Cuando concluí la lectura me dije, Olguita ha hecho un estudio biográfico con casi nada de su biografiado. Ahora me rectifico. Olga Portuondo ha demostrado que el historiador no debe esperar a que los datos hablen por sí solos, tampoco a tener toda la información para decidirse a escribir. Con Manuel Busto Rubalcaba, el desconocido, nos enseña una vez más que a veces hay que saltar por encima de la creencia de que nunca se tienen demasiados datos, pues en verdad es una verdad pocas veces incorporada por el gremio, la que nos refiere en su texto, que es la historia del profesor inglés Edward Carr. Y cito, no hay documentos que puedan decirnos acerca de un particular más que lo que opinaba de él su autor, lo que opinaba que había acontecido, lo que en su opinión tenía que ocurrir, ocurriría. ¿Acaso tan solo lo que quería que los demás creyesen que él pensaba, o incluso solamente lo que él mismo creyó pensar? De esta manera, la profesora Portuondo Zúñiga introdujo a varias generaciones de estudiantes de la carrera de Historia en el trabajo en los archivos. Nos enseñó también la importancia del detalle, de la comprobación. No nos dijo nunca que los documentos eran verdaderos o falsos. No nos impuso nunca su personal criterio sobre el trabajo intensivo en las fuentes primarias. Solo nos mostró un mundo y nos dio su ejemplo. Y a lo largo de los años una lección de creatividad e imaginación. Trabajar con ella en la oficina del historiador de la ciudad fue cambiar las aulas por el amplio salón de la segunda planta del Vivar Santiaguero, donde nos reuníamos para discutir nuestro trabajo, forjar proyectos y hablar de lo humano y lo divino. Todavía guardo el asombro de la primera vez que Olguita nos dio a leer uno de sus textos inéditos. Recuerdo también la extrema humildad que por fortuna ha resistido al tiempo de los grandes premios, con la que nos pedía y escuchaba nuestras opiniones. Una práctica que hasta donde sé no es muy popular en nuestro gremio, pero de la cual nos beneficiamos los que en aquellos duros años 90 del pasado siglo, Rafael el Joven, Pedro Manuel, Reinaldo y B, y la que les habla, teníamos, a pesar de todos los sueños y buscamos, bajo su tutela maternal, un sentido para nuestras vidas y para nuestra carrera. En raras ocasiones hablo en nombre de otros. Valga entonces esta para romper una regla y decirle, por cada uno de ellos, incluyo aquí a los que no conozco personalmente, gracias Olguita. Gracias por asumir los riesgos y plantearte nuevos desafíos, porque así nos estimulas a seguir nuestro propio camino, en una aventura intelectual que no tendría el encanto que ahora mismo tiene si tu obra no nos acompañara. Gracias. Bueno, muchas gracias a María de los Ángeles por el elogio tan bello que le ha hecho a la doctora Portuondo. Todos saben que Olga nació en Camagüey, que tiene por tanto una relación especial con la comarca principeña y que los camagüeyanos tienen el segundo lugar no en su corazón, sino en esa especie de sensación de orgullo por todos los reconocimientos que ha recibido en los últimos años la profesora Portuondo. Digo segundo porque ya sabemos que santiagueros y santiagueras tienen el primero indiscutiblemente. Muestra de ello es el homenaje que hace 2 años le rindiera a una de las más prestigiosas comparsas santiagueras. Pusieron su foto en una capa. En fin, que para hacer honor a la raíz camagüeyana de nuestra Olguita, nada mejor que la palabra de una principeña de estirpe, la máster Elda Cento Gómez, que nos presentará a Pensar y se espiritual. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Olga por la invitación. Y que conste que cuando estaba leyendo el trabajo de Pedro Santacilia, ¿me escuchan bien? Estoy difónica y el aire está acabando conmigo. Cuando estaba leyendo el trabajo de Pedro Santacilia, Olga escribe precisamente si valía la pena seguir discutiendo si Santacilia era mexicano o cubano. Bien. A propósito. El surgimiento y desarrollo de la identidad nacional ha sido un problema de larga permanencia en los estudios sobre la historia y la cultura cubana, en ocasiones bajo el signo de esquemas teóricos que poco tenían que ver con los problemas reales ocurridos en la formación de nuestro pueblo. En algunos otros, con miradas parciales de las que quedaban ausentes
elementos articuladores de la visión generalizadora que debe constituir plataforma ineludible para el estudio de un proceso de permanente vitalidad. La ocasión de corresponder a la invitación hecha por Olga Portuondo, la que mucho agradezco, a presentar su libro Pensar y Existir en Cubano, en esta mesa homenaje de la 24 Feria Internacional del Libro que se le dedica junto a Leonardo Acosta, me ha concedido una ocasión de privilegio para apuntar algunas ideas sobre el tema y en particular sobre la contribución hecha por mi coterránea al tema. Lo primero sería apuntar cómo la propia dedicatoria de uno de los más importantes eventos de la cultura cubana a una historiadora reconocida por su entrega a la historia del complejo regional oriental ha resultado muy gratificante para todos aquellos que nos dedicamos a la llamada historia regional, considerada en ocasiones un género menor. Y aunque este no sea el momento para un balance crítico de resultados, ni de los retos particulares que debemos enfrentar quienes nos dedicamos a ella, no puedo dejar de significar cómo los cultivadores de esta disciplina han brindado aportes sustanciales a una visión integradora de la historia de Cuba, en particular cuando sus objetos de estudios son situados en la justa medida del contexto nacional y universal. La formación de la conciencia nacional ha sido un tema al cual la Portuondo ha dedicado especial interés a lo largo de los años, para lo cual ha tenido que situar sus estudios en una línea del tiempo no muy visitada por nosotros, los siglos XVII y XVIII. Recuerdo en particular aquel tan pequeño como oportuno libro que en 1994, en medio de las inolvidables carencias de aquellos años, vio la luz por la editorial Oriente, Criollidad y Patria Local en la Nacionalidad Cubana. El concepto de criollo, visto no solo como el nacido en Cuba, sino como aquel que se inserta en un proceso que llegará a convertirlo en portador activo de una cultura otra, y el de patria y localidad, en tanto estos hombres y mujeres estaban sujetos a la tierra que fuera su cuna, y aún sin una clara comprensión de la insularidad que como tal no les resultaba inmediata, constituyen para nuestra homenajeada el peldaño de ascenso hacia la formación de la conciencia nacional. En las palabras iniciales de Pensar y Existir en Cubano, Olga precisa que su interés ha sido reunir un grupo de trabajos relacionados de una u otra forma con la formación y desarrollo de la identidad nacional, en particular de la región oriental. Se trata del pensamiento de algunos notables intelectuales y también del hombre común del siglo XVIII, XIX y XX en estas tierras. Ellos nos ponen en contacto con el mundo de la cotidianidad, de lo rutinario, de la larga duración y su repercusión en la conciencia colectiva para, de esta forma, concluye Olga, contribuir al enriquecimiento de los estudios de aquellos que investigan sobre las mentalidades o la historia de la cultura. El libro es un continuo ejercicio de imbricaciones permanentes, donde la ciudad de Santiago de Cuba, en su próximo jubileo por su 500 aniversario, se torna un hábito que recorre la obra. Son 29 trabajos en los cuales se aprecia el respeto de su autora por la obra de antecesores y colegas, expresado en prólogos, textos escritos para presentaciones de libros, palabras de homenaje, así como en artículos ya publicados en revistas. Sustentada en los principios teóricos que le impulsaron la selección de sus componentes, hace una precisa división del texto en dos partes. Pensar en criollo y cubano se titula la primera, y en una suerte de especulación conclusiva, la segunda fue bautizada como Existir en Cubano. El gran tema perseguido
se alimenta, no podía ser de otro modo, de acercamientos a otros como la esclavitud, en buena medida un subtexto que recorre todo el libro. Las manifestaciones de la religiosidad. La Virgen del Cobre, por su permanente alianza espiritual con el pueblo de Cuba, la educación y sus instituciones, en particular con un enjundioso trabajo sobre el Colegio Seminario San Basilio el Magno, la historia del derecho, las sociedades, los viajeros, un tema por el cual Olga siente especial predilección y de modo destacable por la literatura y en particular por la poesía, ese infinito mundo donde los sueños pueden hacerse reales. Un número apreciable de escritos están relacionados con personalidades y constituyen interesantes muestras de su laboreo en uno de los campos preferidos por los historiadores cubanos, el de la biografía. En tanto se nos muestran no solo los resultados de la búsqueda de información sobre estas personas, sino el cómo interactuaron con su época y se construyeron a sí mismos, lo que se percibe como el objetivo central de la autora en estos acercamientos. Se nos habla en este libro de hombres del 18 como Manuel Justo Rubalcaba y Nicolás Joseph de Rivera, a quien considera heredero del pensamiento de un estamento social que durante 3 siglos había conservado el control político en las jurisdicciones de Cuba y ahora comenzaba, y la cito, a metamorfosearse para adecuarse a los nuevos tiempos, apoyándose en algunos de sus principios ancestrales para perpetuar la esclavitud en la plantación. A su vez, se detiene con particular énfasis en una figura que vivió entre los 2 siglos y que fue considerado por sus contemporáneos como un patriarca de las letras, Manuel María Pérez. En 3 avances al libro que felizmente emprende también su marcha esta mañana y que constituye uno de los más significativos aportes de Olga a la historia de la literatura cubana, pues gracias a su infatigable labor en archivos españoles se recupera una parte significativa de una obra que se daba por perdida. Su mirada inquisitiva también se detiene en hombres del 19. Se trata de José Antonio Saco, la última de las personas que trata en la primera parte del libro, Pensar en criollo y cubano, también del lugareño, del Cucalambé y Félix Varela. Deseo llamar la atención sobre los estudios dedicados a 2 personalidades de andar singular, hasta controversial para algunas miradas, personalidades que desde mi punto de vista representan una especie de síntesis individual de la evolución política cubana en el siglo XIX, de allí que su lugar esté en la segunda parte de la obra, Existir en cubano. Se trata de Porfirio Valiente y de Pedro Santacilia, de quien dirá que ya anciano, mientras su vida se agotaba, también lo hacía su aptitud para comprender el siglo XX, porque había vivido con vehemencia el siglo XIX y era de su factura. 3 mujeres encuentran sitios en sus páginas, 2 de ellas viajeras en épocas diferentes, Caroline Wallace y Eva Canel, y la tercera, una que considera un espíritu selecto, Dulce María Loinaz, una maestra excepcional que le dio a muchos Dulce María Serret, era de música y me troqué con la música. Dulce María Serret, una maestra excepcional que le dio a muchos la virtud de cultivar la música. El siglo XX se nos presenta en muchos casos de su propia mano, alimentado con sus recuerdos de colegas y amigos de la Casa del Caribe y de la Universidad de Oriente. De la segunda, tendrá palabras de alabanza a un empeño por preservar y difundir el recuerdo de la labor de sus profesores y estudiantes, y escuchen bien, porque son ellos precisamente los que proporcionan el alma, la esencia y la trascendencia de una universidad, criterio con el que coincido plenamente. De José Antonio Portuondo, su rector, dirá: lo que más recuerdo de hace ya casi 50 años es su lenguaje sencillo y expresivo,
que cautivaba a quien lo escuchaba. No tuve nunca la suerte de ser su alumna, pero sí de escuchar su verbo espléndido en numerosas conferencias impartidas en el teatro universitario. Alternaba su saber universal y libresco con el gracejo de lo popular para tratar temas sustanciales de la cultura cubana. No pude evitar pensar en la propia Olga al leer esas palabras. Solo hay que ser testigos, como he tenido la suerte de serlo, de la preocupación con que jóvenes que ahora son sus compañeros en la oficina de la historiadora de la ciudad están al tanto de ellas. Reinaldo Cruz, que tanto hubiera disfrutado esta feria, Sandrita, Elisa, Pedro, Juan Manuel, a Maylene y a Barbarita allá en Camagüey. Entre los cientos de personas que han recibido desde 1965 sus enseñanzas, se atesoran ya casi con aires legendarios. María recordaba los barquitos de Colón. Innumerables anécdotas sobre el ejercicio de su labor docente. Exigente, muy exigente, honesta por tanto y de gran sapiencia, pero también con ese gracejo de lo popular para tratar temas sustanciales que ella recordaba de José Antonio Portuondo. Aunque no fui su alumna, puedo compartir una con ustedes. Fue en Camagüey, invitada por la oficina del historiador de la ciudad para presidir un jurado de un premio auspiciado por esa institución. Habíamos organizado un pequeño ciclo de conferencias en paralelo y reunido un grupo de investigadores del sector de la cultura y docente. Se hablaba en el Centro Nicolás Guillén de las mentalidades, de cómo investigar. En fin, la Portuondo transmitía sus experiencias, y también sus experiencias de trabajo en archivos y bibliotecas, el que sabemos se traduce, oh maravilla, en información, mucha información. Llegado ese momento, dijo Olga, ustedes se preguntarán, ¿y cómo encabullo yo todo esto? Bueno, eso mismo pasó en aquella aula. Pero la imagen coloquial resultaba tan perfecta para tipificar una situación por la que muchos de los aquí presentes bien podemos haber pasado en algún momento de nuestro laboreo investigativo. En las palabras que le dedicara a Jorge Ibarra Cuesta, en un homenaje organizado por el Instituto Cubano del Libro, Olga afirmaba que su presencia quedaba justificada por su procedencia santiaguera. En mi caso, pudiera parafrasear lo dicho por ella. Mi presencia en esta mañana de bien merecido homenaje a la doctora Portuondo Zúñiga queda justificada por mi procedencia camagüeyana. Sí, querida, pero es más que eso. Tuve el gusto de acompañarla en su propio viaje a la Semilla, al poblado de Minas, tras las huellas de su abuelo. Algunas de las casas de sus recuerdos ya no estaban en pie, pero fue impresionante verla identificar otras y conversar con personas que habían conocido a sus antepasados. También fue testigo de la emoción con la que recibió la condición de hija ilustre del Camagüey, que le fuera otorgada en abril del pasado año a propuesta de la Unión de Historiadores de Cuba. He sentido en su casa la calidez de esa acogida que con visos legendarios ha tipificado los hogares camagüeyanos y que le fueron transmitidos por las mujeres de su familia junto a decires y recetas de cocina de las cuales hace verdaderas fiestas de sabores a sus amigos y familia. Es Camagüey una de las páginas más interesantes en la biografía de Olguita, de su temprana infancia, y que ha despertado la curiosidad de algún que otro periodista que con asombro más o menos disimulado trata de entender cómo la historiadora de la ciudad de Santiago de Cuba no es santiaguera de cuna. El tema, que puede parecer trivial, en el fondo no lo es tanto, porque martianamente siempre tengo presente que no hay que estar a las palabras, sino a lo que está detrás de ellas. Y de cierta forma,
nos remite al asunto que anima las páginas del libro que he presentado. Desde la patrilocalidad de cada quien, por cuna o por la vida, todos pensamos y existimos en cubano. Muchas gracias. Continuamos ahora con una manzanillera de venida santiaguera. La doctora Aida Liliana Morales Tejeda, formada en Historia del Arte, pero que sin embargo me atrevería a colocar entre las alumnas más fieles de Olguita y entre las investigadoras que en Santiago de Cuba han desarrollado una obra consecuente con dicho magisterio. Ella nos presentará Francia y Haití en la cultura. Buenos días. Bueno, primeramente agradecer a los organizadores del evento habernos invitado a la presentación de este libro en medio de la oficina de la directora Aymara en la Editorial Oriente. Ella sabe todos los avatares por los que pasamos para llegar a este final. Su oficio o pasión como historiadora ha enfrentado a la doctora Olga Portuondo Zúñiga a la necesidad de emprender caminos diferentes a los ya establecidos, así como explorar otras perspectivas de análisis en pos de construir la verdad histórica. De ahí que hace más de 25 años le sedujera el entonces poco o mal trabajado tema de los franceses en la región suroriental, en especial en Santiago de Cuba. Estas investigaciones, como bien planteara la doctora María Elena Orozco Melgar, desbrozaron un camino, sentaron pautas y sobre todo terminaron con el folclorismo utilizado por algunos historiadores locales de, y cito, los franceses y la calle del Gallo. Hoy sus estudios sobre la presencia francesa y su impacto en la región oriental, así como en la caficultura, son utilizados por todos aquellos que trabajan esta importante página de nuestra historia. Hace evidente esta aseveración el volumen Haití y Francia en la cultura cubana, cuyo objetivo cardinal es demostrar, a partir de rigurosas investigaciones, cómo y cuánto incidieron las culturas francesa y haitiana en la compleja conformación de lo criollo y cubano decimonónico. Como buena profesora, la autora hilvana los textos de lo general a lo particular, y cual si fuera una exposición fotográfica, o llevándola a la época en que desarrolla sus indagaciones, una exposición de grabados, Olga ofrece una secuencia gráfica para abarcar todo el dilatado proceso de aceptación, adaptación e incorporación de estos inmigrantes blancos, negros y mulatos, portadores y forjadores de un rico universo socioeconómico y cultural que vino a salpimentar el etnos cubano desde fines del siglo XVIII, que para suerte nuestra, en la región y ciudad de Santiago de Cuba, aún se respira. En el logro de tal propósito, la investigadora, en los dos ensayos que componen el volumen, ha recurrido a diferentes herramientas epistemológicas y teóricas, y se advierte en la construcción de su discurso un entrecruzamiento entre la historia y otras disciplinas como la antropología, así como la huella profunda de la historia cultural. Ellos se aprecian en el acercamiento a la literatura. Algunos de los trabajos constituyeron enjundiosos prólogos a la edición de los libros de los viajeros Hipólito Pirón y Rosemón de Bugalón, o asumen indagaciones sobre la ascendencia de José María Heredia y Giral, el poeta parnasiano nacido en las estribaciones de la Gran Piedra, y su hija Marie Renier. Pero a mi juicio lo que más destaca es que la prosa de Olga se hace más literaria y hoy se aleja de la aridez del discurso histórico, de las frías citas y el dato preciso, para llegar en ocasiones a la forma novelada, aun cuando Olga se resiste a pensar en las posibilidades de adentrarse en la escritura de novelas históricas, aun cuando hoy esté indagando en la figura de nuestro gran historiador Emilio Bacardí. En este compendio de trabajos que la autora publicó en su momento en varias revistas como SIC,
del Caribe, en prólogos para libros, se identifican cuatro grandes líneas. La historia del proceso de asiento, asimilación de la inmigración de Saint-Domingue, la presencia haitiana, la visión de los viajeros y los aportes culturales y la vida cotidiana de esos inmigrantes. Así los ensayos titulados Sin sombra donde apoyarse, Santiago de Cuba, los colonos franceses y el fomento cafetalero, y el colmo fue la expulsión, y la caficultura santiaguera y su ruina durante la Guerra de los 10 años, 1868-1878, constituyen serias indagaciones en el desarrollo de esa pujante inmigración a partir del arribo de los colonos de Saint-Domingue, su expulsión, luego la arribada de oleadas francesas desde tierras continentales, su asentamiento y expansión, el desarrollo económico alcanzado a partir, fundamentalmente, del fomento cafetalero, hasta llegar a los momentos de pérdida de ese emporio en el lomerío de la Sierra Maestra, disgregados en diferentes partidos y que hoy es patrimonio compartido entre las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. Allí lograron crear una infraestructura técnico, productiva, industrial y doméstica digna de encomio y trasladaron un saber hacer representativo de la ilustración francesa que queda como huella en ese paisaje cultural que ha pervivido, declarado por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Dos trabajos se dedican específicamente a la presencia haitiana. Me refiero a la inmigración negra de Saint-Domingue en la jurisdicción de Cuba, 1798-1809, y una temprana cofradía vodú en Santiago de Cuba. Este último, a mi juicio, resulta ejemplo de cómo un pequeño documento, localizado dentro de un expediente alejado del tema, permite armar una historia que da luz a las prácticas ceremoniales del vodú a inicios del siglo XIX. Olga, amante de los libros de viajeros, regala dos enjundiosos trabajos introductorios en Un antillano recorre Cuba, Rosemont de Bouvalon y un creol francés y cubano, donde explora los mundos familiares y los intereses que motivan los viajes a Cuba de los escritores ya mencionados, ambos radicados en París, pero originarios de las islas caribeñas de Guadalupe y Cuba. Está la representación del mundo cotidiano de la inmigración francesa en su aclimatación a las condiciones de vida en la jurisdicción de Cuba. En tal sentido, Educación a la francesa, breve artículo, pero muy utilizado por los investigadores del tema, es clave para comprender el por qué la educación impartida por profesoras galas, constituyó uno de los factores determinantes en los cambios culturales que se suscitaron en la ciudad de Santiago de Cuba en la centuria XIX. A partir de los estudios de las estirpes Heredia Girard y Pirón Lavoie, se adentra en la vida cotidiana de estas familias emigradas, blancas y mulatas, a fin de explicitar las transformaciones económicas y sociales, así como los procesos de cambio de las mentalidades a lo largo del convulso siglo XIX. Con los Heredia Girard marca la pertenencia al mundo de los blancos, mientras los Pirón y Lavoie son el prototipo del creol. Sin embargo, sus mundos se entrecruzan en el afán de ascender en la escala social. Pondera igualmente el papel de la mujer como vector fundamental en la aprehensión de esa cultura originaria, pero también en su adaptación a las condiciones locales y como sostén moral y económica de un hogar. Se advierte entonces la admiración de la autora hacia la figura de Luisa Girard de Heredia, de quien dijo: llevó a cabo con mano firme la dirección de los negocios propiedad de su difunto marido, pero también supo ser portavoz de una esmerada educación que le inculcó a sus hijos. Agradezco sin dudas al equipo editorial del editorial José Martí la realización de este libro y así como, fundamentalmente en mi condición de historiadora del arte, la hermosa y atractiva cubierta con una alegórica obra de Alberto Lescay, generosamente cedida para esta entrega, que en trazos muy finos, y eso también hay que recalcarlo, que los artistas de Santiago de Cuba han tenido a bien
dar sus obras para las ediciones que están viendo, y así tenemos a artistas de la talla de Alberto Lescay, Carlos René Aguilera y otros como Botarín también, que se dieron sus obras para que estas hermosas cubiertas y estos hermosos y enjundiosos libros pues tuvieran también la representación de los artistas santiagueros. Vuelvo. Alberto Lescay, generosamente cedida para esta entrega, que en trazos muy finos capta el sentido de este título, las migraciones, que como los colibríes ya tienen sombra donde apoyarse en el paraíso de las haciendas cafetaleras de la región suroriental cubana. Muchas gracias. Muchas gracias, Aidita, por su presentación. Bueno, ahora tendré el gusto de presentarles el libro Caribe, Raza e Identidad, ensayos críticos de nuestra historia. El libro que tengo el placer de presentar en la mañana de hoy reúne una serie de textos en los que su autora, la doctora Olga Portuondo Zúñiga, transita de la reflexión del ser caribeño a la demostración de los elementos que distinguen al santiaguero como parte de ese mundo, el Caribe, que salvo para los que residen en la parte oriental de la isla puede pasar inadvertido. Esta vez la Editorial Unión ofrece al lector Caribe, Raza e Identidad, ensayos críticos de nuestra historia, textos que distribuidos en 3 secciones su autora produjo entre 1998 y 2013. Algunos de difícil acceso porque fueron publicados en España y Francia o en revistas de poca circulación como Siga la Marcha de Santi Espíritus. Otros porque resultan presentaciones de libros de 2 de sus más admirados colegas, el historiador olvinero José Abreu Cardet y del estudioso de los sistemas religiosos de raíz africana y muy reconocido santiaguero Joel James Figueroa. Comentarios historiográficos como los dedicados a la obra de Leonardo Griñán Peralta y de Orestes Ferrara. Una atinada reflexión teórica a propósito de la protoplantación y varias viñetas, entre los cuales destaco la dedicada al tranvía en Santiago de Cuba. Permítaseme, por cierto, hacer una parte a propósito de estas viñetas, pues en ellas la doctora Portuondo asumió el riesgo de contar hechos y hablar de personajes que por lo general constituían materia de los viejos cronistas republicanos. Sin embargo, con tales estampas no exentas de costumbrismo y humor, nos demuestra que los caminos trillados siempre que se ande por ellos con ideas frescas y mentalidad abierta pueden dar luz y llevarnos a la comprensión de una época. Estarán entonces de acuerdo conmigo en que presentar un libro que abarca temas tan variados, aún en su respectiva unidad, puede convertirse en un ejercicio retórico. De ahí que haya preferido dedicar el tiempo disponible, que no es mucho, a comentar 2 de los ensayos que a mi juicio constituyen importantes contribuciones de la doctora Portuondo a las respectivas temáticas que en los mismos se abordan. Me refiero en primer lugar a El Imperio Español Antillano y la perspectiva de unidad caribeña, publicado en el año 2003 por la Revista del Caribe, en el que explica el surgimiento de la ideología imperial en España en la década del 50 del siglo XIX y las razones que impulsaron a los políticos españoles al intento de reconquista de un espacio, el Mar Caribe, que era por entonces el único donde conservaban colonias en el Nuevo Mundo. Por lo general, los hechos que condujeron a la anexión de Santo Domingo a la ex metrópolis, la guerra de restauración iniciada por los patriotas dominicanos y la derrota sufrida por el ejército español no son muy conocidos por el lector cubano, atreviéndome a decir incluso que para una buena parte de nuestros colegas, los acontecimientos que se desarrollaron entre 1861 y 1865 en la vecina isla solo tienen visibilidad porque gracias a ellos vinieron a Cuba hombres como Máximo Gómez o porque demostraron la debilidad de España. Proponiéndonos, sin embargo, la profesora Portuondo observar 3 aristas de dicho asunto que en cierto sentido se integran a los antecedentes del 10 de octubre de 1868. La gestación de una ideología que justificaba a los ojos de los españoles e incluso de los habitantes de sus ex colonias americanas la ofensiva que se proponían desempeñar para contener el avance de los Estados Unidos, el papel de Cuba en estas aventuras imperiales, concretamente en la emprendida en Santo Domingo en 1861,
y por último el surgimiento de la unidad caribeña en pro de la independencia. Con relación a la primera, podemos observar que si en los siglos XVI y XVII se justificaba la conquista de América como un enfrentamiento de civilización contra barbarie, en la década del 50 del siglo XIX se tratará de presentar los nuevos intentos de dominación como una necesidad y un deber moral de los españoles. Lo de hacer frente a la egoísta raza anglosajona para que ante su empuje no sucumbiera la generosa raza latina. Para cumplir su objetivo, la autora recorre los principales escritos programáticos que vieron la luz en la revista La América, en los cuales importantes representantes del liberalismo español como Emilio Castelar y Francisco Muñoz del Monte expusieron como contrapartida de la doctrina Monroe la preeminencia de España, dando a la luz un imperialismo de nuevo cuño que llevó a los políticos de la Unión Liberal a 3 guerras, o más bien a 3 derrotas militares que debieron servir de alerta para evitar el desacierto de 1898. La segunda arista que aborda Portuondo Zúñiga resulta ser, como ya hemos mencionado, el papel de Cuba en estas aventuras imperiales, concretamente en la emprendida contra Santo Domingo en 1861, papel que por lo general algunos reducen a las cifras monetarias aportadas por los presupuestos cubanos, pero que sin embargo fue mucho más que eso, pues el dinero desembolsado por la burguesía hispana y criolla no fue una simple muestra de patriotismo, sino de que, y cito, en el ánimo de muchos estaba el programa de asalto a las riquezas de la vecina isla. Fin de la cita, con el objetivo de explotar las maderas, los minerales y hasta los brazos ociosos de aquella isla. Es decir, que la anexión fue vista por muchos como la oportunidad de conquistar un territorio prácticamente virgen, por lo que no resulta casualidad que el periodista santiaguero Francisco Javier Vidal enviara largas crónicas a los lectores del periódico El Redactor, haciendo alusión a las potencialidades de la nueva colonia y animando a sus compatriotas a unirse a la empresa. Refiriéndonos por último a Portuondo Zúñiga, la reacción que sobrevendría más allá de la lucha en suelo dominicano, concretada en la publicación del periódico La Voz de la América, editado en Nueva York, desde cuyas páginas se realizó una activa propaganda independentista a favor de Cuba y Puerto Rico, pues si en 1895 José Martí llamaba a la independencia de Cuba con el fin de evitar que los Estados Unidos cayeran con esa fuerza más sobre nuestros pueblos de América, hemos de saber que 20 años antes, para los redactores del citado periódico, la autonomía de las referidas islas sería la contención ideal de las pretensiones imperiales de España, Francia y Austria. Personalmente considero que en ocasiones la historia que se cuenta sobre la víspera de la Guerra de los 10 años hace demasiado énfasis en el fracaso de los reformistas occidentales. Pues bien, en este último apartado de su ensayo, El Imperio Español Antillano y la perspectiva de la unidad caribeña, la doctora Portuondo nos habla una vez más de la necesidad de subvertir dichos análisis y hacer énfasis en las opciones políticas de independencia patria que se generaron más allá de las murallas habaneras, justamente en la región más caribeña de Cuba, desde la lección de dignidad y rebeldía que países como Haití, Santo Domingo y Jamaica habían dado con mayor o menor éxito a sus respectivas metrópolis. El segundo ensayo que quisiera comentar brevemente es Guerra y Política en 1898, publicado en la revista espirituana Siga la Marcha, que vio la luz en el contexto de varios centenarios: la explosión del acorazado Maine en la bahía de La Habana, el de la intervención norteamericana en el enfrentamiento que libraban los independentistas cubanos contra el colonialismo español, el del hundimiento de la escuadra del almirante Pascual Cervera frente a las costas santiagueras y el de la humillación del Ejército Libertador cuando se le prohibió la entrada a Santiago de Cuba. Así como vivimos casi siempre demasiado pegados a las fechas redondas, solemos olvidar que hay temas necesarios que se niegan a que lo reduzcan a celebraciones. He de agradecer entonces el tino de Portuondo Zúñiga al seleccionar este título para ser incluido en Caribe, Raza e Identidad, porque su aporte a la marea de ponencias, artículos, libros y documentales realizados por esa época es un lúcido análisis que, no exento de fina ironía, nos invita a polemizar y disentir desde su propuesta. Recordemos cuánto se había discutido sobre el nombre del conflicto bélico que al final privó a las armas cubanas del triunfo y al pueblo del reconocimiento como nación, de llamar guerra hispano-cubano-americana a la contienda.
Escrito con un estilo coloquial, el ensayo transita por los más sobresalientes temas del 98, a saber, cómo se gestó la intervención, las razones o las sinrazones de los políticos españoles para ordenar el envío de la maltrecha escuadra a una derrota segura en el Caribe, la falta de avenencia en el campo insurrecto para hacer frente a la estrategia divisionista norteamericana, entre otros. Informando, por supuesto, al lector sobre su personal criterio al colocarnos ante certezas que resultan difíciles de asimilar cuando el dogmatismo empaña la comprensión. Comparto con ustedes una de las que más disfruté, y cito: el otro problema, nos refiere la autora, es que para la mayor parte de la historiografía, incluyendo la nuestra, la guerra se decidió en el combate naval sostenido entre españoles y norteamericanos, donde la superioridad técnica de Estados Unidos es indiscutible. Entonces, hasta ahora, no tenemos argumentos para demostrar lo que constituye nuestra convicción, que sin el ejército libertador las tropas norteamericanas las hubieran pasado negras en estas operaciones militares. Fin de la cita. Solo lamento que apagadas las luces del centenario, y como suele ocurrir en estos casos, el 98 haya perdido interés. De ahí que las atrayentes preguntas que nos deja la doctora Portuondo hacia el final de su ensayo permanezcan aún sin respuestas. ¿Es que acaso tendremos que esperar al 2098 para reflexionar sobre, y cito, por qué los norteamericanos no continuaron hacia Holguín después de tomar Santiago de Cuba, si eran tan capaces como se ha venido diciendo y habían dominado la situación sin tomar en cuenta a los cubanos? ¿O sobre por qué las tropas españolas se rindieron masivamente, si en los combates del sitio a Santiago de Cuba solo participaron unos 7.000 hombres entre oficiales y soldados? En fin, estimado público, no niego que pudiera exagerar al decir que muy poco ha sobrevenido de aquellas álgidas polémicas, de los eventos y publicaciones que mantuvieron ocupados por algunos meses al gremio de historiadores a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, recuerdo ahora un texto que me impresionó desde la primera lectura: La coartada perpetua, mitología y mitomanías en el discurso del 98, de ese grande de las letras cubanas que es Ambrosio Fornet. Suponiendo que tanto el escritor como la historiadora desconocieran, ambos vieron la luz el mismo año, sus respectivas visiones sobre el tema. No obstante, si uno y otra se detuvieron a leerse al paso de los años, se sorprenderían quizás al descubrir los puntos coincidentes que contienen sus propuestas, pues aun cuando Fornet se remite a las estrategias discursivas y Portuondo Zúñiga a las interpretativas, ambos concluyen en un punto fuera de toda discusión, un punto que afortunadamente ha sobrevivido a todas las visiones. En lo profundo del monte, nos dice Fornet, había un pueblo empeñado en luchar por su independencia y por un ambicioso proyecto de justicia social. A la vez que la doctora Portuondo afirma, la anexión en Cuba no pudo realizarse porque la reacción popular fue de repulsa a la intervención desde sus inicios. El éxito militar de los cubanos en aquella guerra cruel del colonialismo español pesó tanto en la balanza a favor de la independencia como la existencia de una conciencia nacional que definía a un pueblo singular, íntegro. El mismo pueblo que volvería a la lucha por el total reconocimiento de su soberanía y autogobierno. Y es a este pueblo cubano y caribeño al que debemos estar hoy aquí, que es, al fin y al cabo, al que nuestra Olguita ha rendido homenaje desde las páginas de Caribe, Raza e Identidad, ensayos críticos de nuestra historia. Muchas gracias. El doctor Ferijulio Alfonso nos presentará a continuación Manuel María Pérez, Polígrafo cubano, libro que ubico entre los más apreciados proyectos de Olguita y que cierra lo que la doctora María de los Ángeles Meriño ha dado en llamar ciclo de los poetas, aunque en propiedad Pérez y Ramírez, como ha dicho por estos días la autora, es el fundador del periodismo santiaguero, un hombre que dedicó su vida a escribir para educar a sus convecinos y que ahora, tras largos años de investigación, regresa a nosotros. Tiene la palabra el profesor Felipe. Buenos días. Redescubriendo a Manuel María Pérez y Ramírez de la mano de Olga Portuondo. Menos celebrado que sus contemporáneos, amigos y tocayos, Manuel de Sequeira y Arango y Manuel Justo de Rubalcaba, el tercero de los Manueles, como los llamó el crítico Max Enríquez Ureña, Manuel María Pérez y Ramírez, ha tenido una posición marginal en las historias de la literatura insular y un lugar peregrino en la ciudad letrada cubana del siglo XIX.
Tanto Enríquez Ureña como otros comentaristas de sus versos le atribuyen ser un poeta inferior a Sequeira y Rubalcaba, y aunque se conocían fragmentos de sus obras, ésta se estimaba casi perdida. El Diccionario de Literatura Cubana, siguiendo este erróneo parecer, considera que su lugar en la poesía cubana se lo debe a un soneto titulado El amigo reconciliado, y en su ficha biográfica señala: su drama Marco Curcio, como la casi totalidad de sus trabajos y poemas, se ha perdido. En consecuencia, esta ficha solo consigna, de manera insólita, bibliografía pasiva del autor. Décadas más tarde, la historia de la literatura cubana insiste en su figura como un enigma para la historiografía literaria y apunta que es recordado sobre todo por su importante labor como profuso publicista y animador de la cultura en Santiago de Cuba. En nota de este propio volumen se dice que el crítico y poeta Roberto Friol había encontrado poemas y artículos de Pérez, los cuales arrojarían más luz sobre la obra hasta hoy casi desconocida del poeta. En otro momento se dice con ligereza que tanto Rubalcaba como Pérez y Ramírez llegaron a la total despreocupación sobre la perdurabilidad y comunicación de sus obras poéticas. Por lo visto hasta aquí, parecería que Manuel María Pérez y Ramírez estaba destinado al cenáculo de los poetas raros y poco conocidos, una incógnita de nuestra literatura por el que pocas personas se interesaban y cuyo enigma parecía arduo de descifrar. Sin embargo, he aquí el hecho de que la doctora Olga Portuondo, historiadora de la ciudad natal del Bate Misterioso, se ha sacado de su sombrero de investigadora acuciosa nada más y nada menos que 2 gruesos volúmenes que en su conjunto suman más de 600 páginas, con prácticamente todo lo que escribió y publicó Manuel María Pérez, y no solamente poesía, por cierto. Creo que pocas veces en la historia de la literatura cubana se ha visto un caso como este, en que un autor considerado ignoto se nos revele como un escritor prolífico y diverso, lo que constituye uno de los hallazgos culturales más trascendentes de los últimos años. Otra curiosidad radica en que el portentoso descubrimiento no fue obra de un poeta, investigador o crítico de literatura, sino de una historiadora profesional cuyos temas generalmente suelen ser otros más propios de su disciplina específica. Aquí aprovecho para decir que Olguita es una de las historiadoras que, con mayor capacidad analítica y conocimiento sobre su región natal, por lo que perfectamente puede ocuparse de una cuestión tradicionalmente reservada a los literatos, aunque también las historias de la escritura, de la lectura, de la edición y el consumo de impresos y las narrativas culturales en general forman parte desde hace algún tiempo del ámbito académico de la historia, como han demostrado con esplendor Peter Burke, Carlo Ginzburg, Roger Chartier y Robert Dalton, entre muchos otros. Aclaro también que no se trata en este caso de una pretensión erudita o una vanidad intelectual, sino de una indagación mucho más amplia y compleja en la obra y la biografía de un autor para alcanzar nuevos conocimientos sobre las mentalidades y el devenir social de Santiago de Cuba a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. En las diamantinas palabras del prólogo, la autora defiende la noción de que en el caso de Pérez y Ramírez estamos ante un autor excepcional, que plasmó su obra impresa durante varios decenios con principios coherentes y una visión del mundo y de su país digna de conocerse, y que además expresó la identidad y el pensamiento de aquellos hombres ilustrados de tierra adentro. Me referiré ahora brevemente a unos pocos aspectos del vigoroso y detallado estudio de Olga Portuondo que precede a la obra activa de Manuel María Pérez, compuesta de poemas, ensayos, crónicas, viñetas costumbristas, dramas, autos sacramentales y noticias aparecidas en los principales periódicos de Santiago y La Habana. Lo anterior autoriza a la historiadora a señalarlo no solamente como poeta, sino como un verdadero polígrafo, maestro y decano de la literatura santiaguera de su tiempo. La enorme deuda contraída por los críticos literarios con Manuel María Pérez se explica por la autora, en parte, por el hecho de que éste no hubiera publicado su obra en volúmenes. Sin embargo, también les faltó curiosidad y paciencia a los historiadores de nuestra literatura
que prefirieron cómodamente citarse o copiarse unos a otros en lugar de acudir a las fuentes originales de la prensa periódica, donde los copiosos textos de Pérez y en particular su zona ensayística estaban disponibles. Es aquí, nos dice Portuondo, donde se encuentra un rico veneno de pensamiento sobre ideología y política, educación y conciencia social, salubridad y cultura, destinados a ser leídos por sus contemporáneos en la zona oriental de la isla. Con una mirada penetrante que rebasa lo descriptivo y anecdótico, Olga Portuondo encuentra en la obra de este intelectual ilustrado informaciones valiosas sobre el tránsito de la economía de haciendas a la plantación esclavista y su impacto en todos los órdenes de la vida social. Asimismo, descubre los cambios culturales y de mentalidades que acompañaron un dilatado y contradictorio proceso de transformaciones en la sociedad criolla. Los datos biográficos que aporta la historiadora sobre Pérez son exhaustivos y permiten reconstruir su saga familiar y sus orígenes socioclasistas, descendiente de propietarios de vegas de tabaco e ingenios de azúcar. Este origen privilegiado le permitió estudiar en el mejor centro educativo regional de la época, el Seminario de San Basilio el Magno, y recibir las ideas ilustradas del obispo Santiago de Echevarría y el Yeso. Como era común también entre los jóvenes solteros de su clase, optó por la carrera militar desde temprana edad. Este destino bélico sería compartido por sus amigos poetas Sequeira y Rubalcaba, y se cuenta que de este último recogió y conservó su papelería inédita en el momento de su deceso. La amistad con estos dos grandes poetas neoclásicos es explorada en sus orígenes santiagueros y da fe de la intensa comunicación literaria entre el trío de Bates ilustrados. Otro asunto de suma importancia es el referido al papel desempeñado por Manuel María Pérez en la creación de periódicos en Santiago de Cuba. En este sentido destaca su afán de información universalista, superador de los estrechos marcos del acontecer local. Entre estas empresas editoriales se cuenta El Eco Cubense y Ramillete de Cuba, donde Manuel María Pérez informaba, traducía y reseñaba para sus conciudadanos noticias de la prensa extranjera. Luego vendrían Miscelánea de Cuba, El Canastillo y otros, siempre vinculado a la figura del linotipista Matías Alquesa. No pasa por alto la historiadora las calidades literarias de su poesía y su prosa, las que evidencian un profundo dominio de la cultura clásica grecolatina, y discrepa con Alejo Carpentier en el punto de la supuesta colaboración de Pérez con el maestro de música de la capilla santiaguera Esteban Salas. Del catálogo de obras dramáticas de Pérez nos enteramos que son muchas más que la siempre citada Marco Curcio. También se describe con amplitud las facetas del apasionado periodista desde las páginas de la Miscelánea de Cuba en el Trienio Liberal y el costumbrista de talento en el Dominguillo, con un discurso satírico, irreverente y al mismo tiempo modernizador y progresista. Véase, sino, esa modernísima crónica sobre la necesidad de realizar ejercicios físicos y gimnásticos entre los niños y jóvenes, fechada en 1824. Entre sus vicios económicos y sociales de más valor, destacan su proyecto de diversificación productiva a favor de la agricultura y la ganadería, la crítica implícita a la esclavitud y la trata, y su demanda en pro del trabajo libre y la inmigración blanca. Con la llegada del general Miguel Tacón al poder colonial, Manuel María Pérez se declaró partidario del gobernador oriental Manuel Lorenzo, quien sostenía posturas liberales y contrarias a la férrea censura de prensa. En aquellos días, el poeta se pronunció a favor del presbítero Varela y tuvo palabras de elogio para Saco, desterrado por Tacón. Ya en la vejez, fue contrario a los ademanes anexionistas, donde participaba su sobrino nieto Pedro Santacilia, y enfatizó su identidad de cariz asimilista y regionalista. Un elemento no despreciable en la multifacética obra de este autor es su condición de cronista e historiador de su ciudad natal. Memorias recogidas en multitud de textos aparecidos bajo el rubro de recuerdos históricos, con énfasis en el ordenamiento cronológico de los hechos y la exposición de las costumbres religiosas de antaño. Activo intelectualmente hasta su senectud, Manuel María Pérez tuvo una ancianidad marcada por el fervor místico y la escatología, dada su profunda conexión espiritual con la Iglesia Católica.
En este sentido, practicó la meditación ascética y fue un hombre piadoso, terminando sus días con una vida frugal y austera. Manuel María Pérez fue un esmerado poeta neoclásico, un patricio por su origen social y un liberal por sus actitudes políticas, y en su conjunto fue un hombre culto y sensible, que trató de servir a su ciudad con su pluma y con sus obras. Heredero de una ancestral organización socioeconómica, trató de llevar la ilustración y el progreso al espacio y al tiempo histórico que le tocó vivir. Este es el caleidoscópico y emocionante personaje que Olga Portuondo recupera y nos devuelve en su plenitud intelectual, con una sapiencia y una eficacia investigativa en archivos, bibliotecas y hemerotecas dignas de su brillante ejecutoria. Luego de la exégesis historiográfica, tienen ahora los literatos la palabra para justipreciar sus versos y su prosa con la meditación y el rigor que esta figura merece. Gracias, Olga, por este maravilloso aporte a la cultura cubana. Gracias también por tu amistad, tu generosidad intelectual y el inolvidable privilegio que me has dado de poder elogiar tu obra. Muchas gracias. Bueno, en realidad yo quería, en primer lugar, significar que la mayor parte de estos libros, que como ustedes ven no solamente son estos que están aquí, sino los que están en la de reimpresión y algunos de reedición, no hubiera podido hacerse un hecho si no es por el trabajo de otras muchas personas, porque yo sola no he trabajado en esto. Es decir, nosotros hemos escrito los textos, muchos de los cuales habían sido publicados en revistas y otros no exactamente, pero nosotros trabajamos con algunos compañeros que, por ejemplo, nos brindaron la posibilidad de utilizar su obra. Ya Airita lo decía, es decir, Lescay, que es un gran amigo, nos llevó a casa un día unas carpetas y nos dijo: escoge ahí lo que tú quieras. Es que tengo que agradecer esta generosidad que ha dado por resultado la cubierta preciosa del libro de Francia Haití en la cultura cubana, el Caribe, raza e identidad. Y bueno, uno de mis niños preferidos, que es Carlos René Aguilera, y que Carlos René siempre ha estado dispuesto a ayudarnos en el trabajo en este sentido. Me refiero a, en este caso, está presente aquí la cubierta específicamente que hizo para el libro de Manuel María Pérez, que es una obra de arte. También lo hizo para un liberal cubano en la corte de Isabel II, y lo hizo para Misericordia. Entonces, y hay una combinación de dos obras, una de Miguel Ángel Botalín, que ya hace algunos meses falleció, pero en combinación con los osos de Carlos René. Entonces, todos nos facilitaron sin ningún tipo de límite sus obras. Pero también tengo que agradecer la labor de todos los editores. Aquí está presente, creo que José Ramón, ¿verdad? No sé, José Ramón estaba allá atrás, que trabajó con nosotros el libro de Francia y Haití en la cultura cubana, las veces que estuvimos aquí en La Habana. Y por supuesto, no por último, más importante, el trabajo de Adrián. Adrián, ¿estás aquí? Adrián ha hecho un trabajo exquisito, vamos a decir, con el libro de Manuel María Pérez, porque el primer tomo, sabemos los dos, por el trabajo que costó hacer ese trabajo, que no es tan fácil en lo que se refiere a la composición y a el ordenamiento de esa magna obra que es la de Manuel María Pérez. Entonces, la forma, por supuesto, que tiene que ver con el contenido. Si nosotros no se hubiera expresado tan lindo, ¿no?, tan bonito, tan elegante, pues quizás no llamaría tanto la atención
la obra de Manuel María Pérez. Es verdad que nosotros trabajamos arduamente porque en el caso de Manuel María Pérez queríamos hacerle un homenaje de alguna manera al periodismo cubano. Manuel María nunca escribió un libro, todo fue obra en periódicos. Creo que hay muchos periodistas que han hecho esto y todo el tiempo para educar a los cubanos, en este caso a los santiagueros, a través de el periódico, con esa vasta cultura que poseía, y prácticamente durante sus largos 80 años de vida en aquel periodo, todo el tiempo hasta el año antes de su muerte estuvo trabajando en los periódicos para educar a los santiagueros, y nos ha dado una obra que nos permite prácticamente conocer la opinión de muchas personas, la opinión de esa época en esa primera mitad del siglo XIX. Bueno, yo pensé que Elda iba a hablar porque que iba a hablar porque le había puesto el lugareño y el trabajo sobre el Cucalambe en Camagüey. No todo es, por ejemplo, en el caso de José Antonio Sacco, se trata de un elemento específico de José Antonio Sacco, no precisamente el libro de José Antonio Sacco, sino José Antonio Sacco y la química, la importancia que le dio José Antonio Sacco a la química, y que lo lleva a la larga, a través de esta ciencia, a la política. Entonces eso es lo que tratamos de explicar en el texto que aparece allí, y así en otros trabajos, como en este. A veces se me olvida que lo que hay en un encuentro, lo que hay en otro. Pero no hay ninguno de receta de cocina. Pero bueno, en el libro de Francia Haití, en la cultura cubana, realmente para nosotros fue de mucha importancia, de gran valor, el trabajo de Luisa Girard de Heredia, además de que en el libro aparecen dos poemas, uno que encontramos inédito de José María Heredia Girard. José María Heredia Girard escribió un poema que no es solamente el de la fuente que hace de la India, que escribe en La Habana, sino que escribió también otro poema que vincula a su madre y los años que había estado fuera. Yo siempre digo que Heredia Girard es más santiaguero, en este caso que Heredia, porque estuvo más tiempo en Santiago que José María Heredia y Heredia. Y está ese poema que nos tradujo también con otra colaboración, Jean Lamor. Así es que también otro de su hija, que escribió un poema que se llama, una novela que se llama Le Seducteur, y además una serie de poemas que remedan, aunque nunca estuvo en Cuba, pero que revelan la influencia que tiene la cultura cubana, la vida en Cuba, en relación con la cultura francesa, así como trasciende lo cubano en Francia a través de estos autores. Yo quiero también agregar que en el caso de José María Heredia, aquí está Carlito Padrón. Carlito también estuvo involucrado en Manuel María Pérez a través de las consultas que hicimos con él sobre la obra de teatro, las obras de teatro, orientaciones con relación a algunos documentos que aparecían en el archivo el Archivo Nacional. Así que, como ustedes ven, en líneas generales nosotros siempre tratamos de acudir a otras personas para que nos sugieran, nos orienten, nos ayuden. En muchos casos, que creo que así es como se hace, como se da o como es posible la cultura, ¿no? En el intercambio, en la comunicación y en la consulta de opiniones. Yo finalmente quiero subrayar el hecho de que la obra de Manuel María Pérez para nosotros causó una gran impresión, todo lo concerniente a
la poesía religiosa, y particularmente el hecho que me parece algo excepcional en lo que se refiere a la poética cubana, porque escribió 15 cantos de una obra que se llama El Emmanuel, y creo que es el poema más largo que se ha escrito en nuestro país. Esos 15 cantos que relatan y cuentan de alguna manera la obra, el Nuevo Testamento. Entonces, para nosotros ya con esto tiene un valor excepcional, pero creo que en líneas generales toda la obra de él para nosotros resulta singular desde el punto de vista de lo que aporta a la historia como testigo de esa primera mitad del siglo XIX. Bueno, muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. No se ha acabado, dice que no se ha acabado. Bueno, antes de invitar junto a Olga a Junier Riquenes para presentar el libro digital En el hondón de la tierra cubana, conversaciones con la doctora Olga Portuondo, queremos invitar a la compañera Zuleika Romay, que le entregará un ramo de flores a la doctora Olga Portuondo. Y nosotros los demás podemos retirarnos y dejar a Olga con